despacito. Bien, el viernes pasado nos quedamos en la página 25 y me gustaría recordar, voy a leer el último párrafo de la página 24. En el capítulo, en el parágrafo anterior habíamos hablado de cómo probablemente los últimos cambios evolutivos en los seres humanos tienen que ver no tanto con la cuestión ósea o en general el cuerpo humano, como cuanto con la organización cerebral. Y nos decía el autor que el cerebro humano posee unas estructuras que, aunque sean muy parecidas a la del resto de los homínidos e inclusive a la de los chimpancés o a la de los gorilas, la estructura de nuestro cerebro, en sus partes blandas, posee una organización y unos elementos con un nivel de desarrollo que probablemente no estaban presentes en los otros seres humanos y desde luego no lo están o no lo estaban en los demás homínidos, ni lo están, por ejemplo, en los chimpancés o en los gorilas. Y él hablaba del área de Wernicke y del área de Broca, dos áreas fuertemente relacionadas no solamente con la capacidad de producir lenguaje, sino con la capacidad de interpretar el lenguaje. La capacidad de poder utilizar estructuras gramaticales, signos con sentidos complejos, una simbología avanzada, son elementos que forman, digamos, que surgen a partir de la organización cerebral y no tanto del volumen cerebral. ¿Por qué? Porque en las semanas anteriores habíamos visto que ha habido otros homínidos con mayor capacidad craneal que el Homo sapiens, ¿no? Y sin embargo, de los restos culturales que quedan de ellos, se puede deducir claramente que ese aumento de capacidad craneal no iba acompañado con la efectividad que podía tener en los sapiens que vinieron con posterioridad. Y entonces nos decía el autor, en este último párrafo, nos decía: el papel de la circunvolución angular en el lenguaje es fundamental y su total subdesarrollo en el cerebro del chimpancé contribuye a explicar por qué el chimpancé, es incapaz de hablar. No solamente es incapaz de hablar por una cuestión anatómica, sino es incapaz de hablar porque no posee eh, la organización cerebral que le permita poder organizar pensamientos complejos de la forma gramatical en la que nosotros lo hacemos. Y habíamos visto varios ejemplos, por ejemplo el de Waso, el de la chimpancé esta Waso, tan maravillosa, que había sido capaz de aprender inclusive hasta 200 palabras, inclusive no solamente aprenderlas, sino enseñarlas a los otros chimpancés del zoológico por lenguaje de signos, pero no era capaz de construir eh, proposiciones complejas ni hacer un uso gramatical de ese vocabulario, ¿no? Un uso gramatical como el que tiene un lenguaje humano. Y creo que recordar que Tony, que no le veo hoy por aquí, sí, ahí está Tony. Creo recordar que Tony también había recordado el caso de esta chica que había vivido aislada en un altillo durante 11 años o cosas así, hasta que la policía la encontró y la liberó, y esa niña había vivido en completo aislamiento, y esa niña presentaba problemas de gramaticalidad muy similares a estos que estábamos hablando de Waso, por ejemplo, ¿no? Problemas de gramaticalidad severos que luego, pese al enorme esfuerzo de los psicólogos, terapeutas, ayudas sociales, tal, la niña nunca fue capaz de recuperar, porque veíamos también que el desarrollo de buena parte del cerebro humano también requiere el uso
de ese cerebro en esas funciones en los momentos de desarrollo adecuados, ¿no? El cerebro humano en su enorme plasticidad necesita también el estímulo y un estímulo que, como bien señalaba Pepa también la semana pasada, no solamente es un estímulo sensorial, sino también es un estímulo fuertemente vinculado con lo afectivo, con las relaciones sociales, con las relaciones de comunidad, y vemos entonces cómo el lenguaje, cerebro, comunicación, simbología, es un todo, un enorme cuadro interactivo en el que todos los elementos van dependiendo unos de otros y necesitan para su pleno desarrollo de la interacción de todas las partes de forma correcta, afectividad, experiencia, relaciones sociales y además en sus tiempos adecuados. Con lo cual, toda la famosa fantasía rusoniana con respecto al niño salvaje y toda la pesca, pues bueno, pues todo eso también queda claramente ya resuelto, cuáles son los condicionantes, posibilidades y límites que tiene la capacidad humana de aprendizaje. Y termina el parágrafo el autor de la siguiente manera. Aunque todos los animales superiores actuales pueden pensar en algún sentido, solo los humanos son capaces de hablar y de pensar simbólicamente, lingüísticamente, conceptualmente. No hay pensamiento de este tipo sin lenguaje, ni hay lenguaje sin pensamiento de este tipo. Es decir, no hay pensar simbólico, conceptual, sin lenguaje. Por eso preguntarnos por el origen del pensamiento lingüístico es lo mismo que preguntarnos por el origen del lenguaje. El pensamiento por el que se interesa la historia del pensamiento es el pensamiento articulado, simbólico, lingüístico, el pensamiento que se articula en proposiciones o pensamientos, incluso en la mayor parte de los casos el pensamiento que se plasma por escrito, desde que hay escritura, claro. Este tipo de pensamiento, que en definitiva es la cara interna del lenguaje, no se da en los demás animales, ni siquiera en los más inteligentes como los chimpancés o los gorilas. Pero sí se da en los homínidos actuales, pues nosotros somos homínidos y pensamos lingüísticamente. De esta manera tan bella, Mosterin creo que expresa perfectamente el problema antropológico y biológico y filosófico que hay detrás de la unión o de la síntesis de lenguaje y pensamiento. Y vamos a pasar, si os parece bien, si no tenéis comentarios, vamos a pasar al parágrafo 6. Bien, Concha. Orígenes del pensamiento conceptual. ¿Desde cuándo piensan lingüísticamente los homínidos? ¿Desde cuándo hay pensamientos sobre la faz de este planeta? Desgraciadamente no conservamos fósiles de los cerebros ni de los aparatos fonadores de nuestros remotos antepasados. Solo nos han llegado fósiles de sus huesos, y ellos no bastan para dar una respuesta segura y tajante a la cuestión que nos ocupa. De todos modos, son los únicos indicios que tenemos y en ellos hemos de basarnos, aun conscientes de sus problemas. ¿Vale? Cuando estudiamos o intentamos comprender cómo era la manera de pensar de nuestros antepasados, es que, claro, lamentablemente no hay registro escrito y lo único que hay son los huesos de sus cabezas o de sus esqueletos y todo lo que podemos hacer es hacer hipótesis al respecto. Continúa, Concha, por favor. Sí. Holloway se ha dedicado a estudiar los cráneos fósiles de los homínidos, tratando de averiguar algunos rasgos de su cerebro con la ayuda de vaciados de yeso modelados en el interior del cráneo. Por un lado, ha medido con precisión los tamaños. El aumento, como ya hemos indicado, es constante y espectacular. Desde los Australopithecus, que tienen 500 centímetros cúbicos de capacidad craneal, pasando por el Homo habilis de 750 y el Homo erectus, que tiene 1000 centímetros cúbicos, hasta el Homo sapiens de 1500. Está claro que una importante expansión y reorganización
de las estructuras cerebrales tienen que estar en juego. De todos modos, más importante que el tamaño del cerebro es una estructuración interna. Gracias, Concha. Alexis. Estudiando sus vaciados de yeso, Holloway ha llegado a la conclusión de que ya en los homínidos más primitivos, Australopithecus afarensis, se observan ciertas características que anuncian el cerebro humano, como el mayor desarrollo proporcional de los lóbulos temporal y parietal, que albergan centros de coordinación e integración, y un ligero abombamiento correspondiente al área de Broca. Estos rasgos adquieren mayor peso en el cerebro del Homo erectus y culminan en el cerebro humano. Estos datos son difíciles de interpretar en detalle, pero en las líneas generales se dibujan con claridad. Los homínidos prehumanos tenían desde el principio cerebros que en algunos aspectos anatómicos se parecían ya más a los nuestros que a los de los otros simios, aun cuando todavía eran del mismo tamaño que los de esos otros simios y estaban sumamente subdesarrollados en comparación con los nuestros. Durante 3 millones de años, esos cerebros han ido evolucionando continuamente en respuesta a las crecientes exigencias de la vida social y cultural de los homínidos, de su creciente habilidad manual y, sobre todo, de su creciente necesidad de comunicación. Las estructuras del cerebro humano se han ido constituyendo lentamente, sin saltos, cuando al final del Pleistoceno medio el cerebro homínido ha alcanzado el tamaño y la estructura humana, es que ya nos encontramos con nuestra propia especie, la de los humanos, los Homo sapiens. Los Homo sapiens. Gracias, Alexis. Tony, continúa tú, por favor. Lieberman y Krelin han tratado de reconstruir el aparato fonador de los homínidos. Han llegado a la conclusión de que durante la mayor parte de su evolución era más parecido al del recién nacido o el chimpancé que al del humano adulto actual. La laringe estaba alta, la lengua era larga y baja, capaz de crear una cavidad de tamaño variable en la boca, pero con una cavidad faringal muy poco flexible. Tendrían dificultad incluso en pronunciar las vocales A, I y U, que se encuentran en todas las lenguas del mundo. Solo el Homo sapiens presenta una cavidad bucofaríngea perfectamente adaptada al lenguaje oral. E incluso la subespecie más antigua del humano, el neanderthalensis, parece que tendría problemas con los cambios rápidos de pronunciación y que hablaría mucho más lentamente que nosotros. Solo al final del proceso, desde hace 40.000 años, nos encontramos con nuestra subespecie de humano, con el Homo sapiens sapiens, que ya tiene un aparato fonador idéntico al nuestro, capaz de proferir los más diversos sonidos con toda facilidad y rapidez. Vale, es decir, fijaros, aquí tenemos otra cuestión de datación, ¿no? Para el autor, en el año 83, cuando él está escribiendo este libro, se cree que estamos hablando de que el Sapiens sapiens, o lo que es los restos que se encuentran, son del orden del 40.000. Sabemos por los estudios genéticos que esto se puede remontar perfectamente al 120, 150.000. Y hay quien dice que el Sapiens se puede remontar en algún lugar de África allá por el 200.000 e incluso más atrás. En todo caso, lo que no sabemos son las últimas modificaciones de estructura del cerebro y del aparato fonador, que es difícil a veces en las partes blandas que dejen registro fósil, en qué fecha se pudieron producir. Pero fuera en un momento o en otro, recordad el reloj de la historia, recordad el reloj geológico, fue ayer, ¿vale? Es decir, da igual que sea 40.000, 80.000 o 120.000. Es decir, cuando miráis el reloj geológico, ese último cambio se produjo ayer, ¿vale? O inclusive esta misma mañana. Continúa, Maite, por favor. En resumen, no solo debemos a los homínidos prehumanos la mayor parte de nuestro psiquismo emocional, sino también la lenta formación de las estructuras cerebrales y fonadoras necesarias para el uso del lenguaje. Pero hasta cerca del
final de ese proceso, probablemente los homínidos se comunicaron tanto o más por signos visuales, por gestos y posturas, que por signos acústicos, aunque la complejidad de estos últimos seguramente fue incrementándose paulatinamente. Vale. ¿Por qué? En mi opinión... Sí, detente un momentito, Michael. ¿Por qué el autor insiste tanto en esta cuestión? Porque independientemente de la cuestión de la organización cerebral o del último cambio genético que se haya producido 10.000 años antes, 50.000 años antes, da igual. Lo que está claro es que cuando vamos al registro arqueológico, la explosión cultural empieza a dar la cara a partir del 50.000. Eso sí lo podemos saber. Es decir, no sabemos cómo estaba organizado el cerebro de esos sapiens, ni qué diferencia había entre su cerebro y el de los anteriores. Lo que sí sabemos es que a partir del 50.000 empieza a haber en el registro arqueológico una impresionante cantidad de restos de manifestaciones culturales, desde enterramientos, cuestiones simbólicas, arte, herramientas que ya no solamente han sido elaboradas con vistas a un fin, sino además con una intención estética, una clarísima intención estética. Tenemos las pinturas rupestres, tenemos escultura. A partir del 50.000, algo ha ocurrido, probablemente es el resultado de una acumulación cultural de centenares o miles de las generaciones anteriores, ¿no? Pero esa acumulación cultural, basada simplemente en la acumulación cultural o en un último salto evolutivo, al final da por resultado, y eso sí es incontrovertible, una masa ingente de aparatos, de útiles, de artefactos de tipo artístico que sí se pueden datar con toda precisión y sabemos que se producen a partir del 50.000. Por eso nos dice, hasta al final de ese proceso, ¿no? Probablemente los homínidos se comunicaron tanto o más por signos, por gestos y posturas que por signos acústicos, aunque la complejidad de estos últimos seguramente fue incrementándose paulatinamente. Hay un incremento paulatino en la complejidad simbólica, muy lento a lo largo de los millones de años, y sobre todo en los primeros millones de años y acelerándose en los últimos centenares de miles, pero al final la vida sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, cada vez más compleja, cada vez más organizada, con útiles cada vez más sofisticados, hasta un momento. Hasta ese periodo del 50.000, del 40.000, en el que de pronto aparece una explosión de restos, de restos en el registro al que tenemos acceso. Continúa, por favor, Maite. En mi opinión, ni los Australopithecus, ni el Homo habilis, ni el Homo erectus disponían todavía de un lenguaje lo suficientemente desarrollado como para permitir el pensamiento lingüístico o simbólico en sentido estricto. La primera especie animal que ha logrado desarrollar este tipo de pensamiento somos nosotros, los humanos, los Homo sapiens. Seguramente el espectacular crecimiento de la capacidad craneal que acompaña al surgimiento de los humanos más primitivos, los neandertalensis, refleja ya ese hecho. El lenguaje y el pensamiento lingüístico son instrumentos formidables para enfrentarnos a los problemas que nos presenta el entorno y resolverlos colectivamente para satisfacer nuestras necesidades y para hacer nuestra vida más rica y exitosa. Vale, el lenguaje y el pensamiento lingüístico son instrumentos para enfrentarnos a los problemas que nos presenta el entorno y resolverlos colectivamente, para trazar planes en comunidad, para satisfacer nuestras necesidades y para hacer nuestra vida más rica y exitosa. Gracias, Maite. Rosario. Pero al tiempo que el lenguaje facilita nuestra vida, la complica.
y al tiempo que el pensamiento simbólico nos permite solucionar problemas reales, nos permite también enredarnos en pseudoproblemas, extrapolando a lo invisible y lo remoto pautas de preguntas y de respuestas que hemos aprendido a usar para lo visible y lo próximo. Claro, y entonces empezamos a plantearnos por qué habrá, si esta es la vida, pues si habrá otra vida mejor que esta, y empezamos a preguntarnos si resulta que el mal que me hizo el vecino fue producto de su mala voluntad, cuando me cae un rayo, ¿será que también hay algún otro ser que yo no veo, al que vamos a llamar dioses, ¿no? Y que también me tiene mala voluntad, y por qué razones, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la medida en la que empezamos a pensar y empezamos a hablar, pues no solamente aprendemos a resolver problemas, sino también a enredarnos en un montón de pseudoproblemas que van aparejados con la capacidad de hablar. Adelante. El animal prelingüístico se acurruca aterrorizado ante la tormenta y el rayo, pero no articula lingüísticamente su terror, no se plantea preguntas. Pero el neandertalensis, que ha aprendido a preguntar quién ha lanzado la piedra que acaba de golpearle en la espalda, pronto preguntará también que quién ha lanzado el rayo que acaba de caer en el bosque, y pronto razonará que si la piedra ha sido lanzada por un compañero enfadado con él, también el rayo habrá sido lanzado por alguien poderoso y enfadado. Y se planteará el inédito problema o pseudoproblema de cómo aplacar el enfado de ese misterioso personaje. El animal prelingüístico se retuerce de dolor y de desesperación ante la muerte de su infante, pero no articula su horror por la súbita frialdad del cadáver. El primitivo Homo sapiens se pregunta que a dónde habrá ido su infante muerto, si no habrá emprendido un largo camino, y razona que quien emprende un largo camino necesita alimentos, armas, provisiones, y que por tanto también el muerto los necesitará. Gracias, Charo. De nada. Julio, continúa tú. Y enterrará al muerto en un hoyo junto con alimentos, armas y provisiones. Naturalmente no tenemos ni idea de si el primitivo neandertalensis pensaba eso o algo completamente distinto. Lo cierto es que, por primera vez, los homínidos no dejan abandonados a sus muertos a merced de los carroñeros, como lo habían hecho hasta entonces, sino que lo entierran con regalos y ceremonias. La religión, la magia y los enterramientos aparecen junto con el lenguaje. El uso del lenguaje y del pensamiento simbólico, a diferencia de la percepción y de las habilidades sensoriamotrices, no conoce fronteras. No solo nos sirve para describir lo que vemos, sino también para inventar y describir lo que no vemos, lo real y lo irreal, lo posible y lo imposible. No solo nos sirve para acertar, sino también para equivocarnos. Llegados a este estadio, el Homo sapiens, y aunque no dispongamos de documentos escritos, podemos estar seguros de que la historia del pensamiento se ha puesto en marcha. ¿Vale? Es decir, una vez que ponemos en marcha el pensamiento simbólico, el pensamiento conceptual, ya no solamente somos capaces de trazar planes y de trazar estrategias colectivas para llegar a un fin, sino que también somos capaces de cometer profundísimos errores y de hacer presuposiciones también igual de imaginarias que los planes, ¿no? Pero en sentido contrario, ¿no? Pues en vez de cayó el árbol sobre mí y simplemente sé más cuidadoso y no te vuelvas a poner debajo del árbol, ¿no? Empezamos a elucubrar sobre todas las maldades que pudo a alguien ocurrírsele para echarnos el árbol encima. Bueno, así empiezan las peores guerras, ¿no? Es decir, los primeros pensamientos. Claro. Claro, digamos, la capacidad de pensar, pues no solamente te hace pensar bien, claro, sí, también te hace pensar mal, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Armas de doble filo. Gracias, Julio. Paco Gotzen. Vamos al siguiente capítulo. El Pleistoceno superior. No te oigo, Paco. A ver. ¿Ahora? Ahora, molt bé. Okay.
El medio ambiente. La época geológica denominada Pleistoceno superior abarca desde hace unos 100.000 hasta hace unos 10.000 años. La primera parte del Pleistoceno superior fue una época relativamente cálida, durante la cual las temperaturas eran parecidas a las actuales y el nivel del mar era también el mismo que en nuestros días. Hace unos 65.000 años se inició la última edad del hielo, la gran glaciación conocida por los europeos como glaciación de Moore, por los americanos como glaciación de Wisconsin y por los soviéticos como glaciación de Valdai. Esta glaciación duró hasta el final del Pleistoceno, es decir, hasta hace unos 10.000 años, con solo una corta introducción hacia su mitad. Las temperaturas eran unos 10 grados centígrados más bajas que las actuales. Gran parte de las aguas estaban congeladas en los casquetes polares amplios y en los glaciares que descendían de las montañas. Recordemos que cuando se produce la glaciación, todos los humanos previos al Sapiens, como es el caso de los neandertales, que vivían desparramados por Europa, esto lo cuenta muy bien el vídeo, uno de los vídeos que os envié. Empiezan a bajar hacia el sur, a la zona de Almería, la península itálica, el sur de Francia. A medida que el casquete polar avanza, estos seres humanos pues van buscando zonas menos inhóspitas para vivir. Pero lo mismo le pasa a los africanos, donde su territorio está sufriendo fuerte desertización y empuja a los, ya no son neandertales, son los sapiens, ¿no? que están en África y que han subido tímidamente a la zona de Oriente Medio, les empuja también el cambio climático a subir hacia las zonas más ricas del sur de Europa. Lo interesante de este supuesto choque entre dos subespecies es que, primero, el número de miembros era muy escaso. Estamos hablando de muy poca cantidad de seres humanos, tanto en un sentido como en el otro. Y además muy dispersos. Sin embargo, vamos a ver que los neandertales desaparecen allá por hoy sabemos que hay algún neandertal que sobrevivió hasta el 20.000. En época de Mosterín se creía que estamos hablando de 30.000. Da igual, no, carece de importancia. Lo importante es que es altamente improbable que el resultado de la extinción de los neandertales fuera debida a un enfrentamiento bélico con los sapiens. Eso es altamente improbable. Entre otras cosas, por el número de personas que había. Hay una hipótesis que deja el vídeo entre las varias que se trabajan y puede ser muy interesante tenerla en consideración. Quizás los sapiens portaran algún virus, alguna enfermedad que colaboró decisivamente al hundimiento de unos neandertales que ya estaban acorralados por el cambio climático en espacios cada vez más reducidos y cada vez más inhóspitos, y ante lo que los neandertales ya no pudieron hacer nada. Una baja natalidad, unas condiciones tremendamente adversas de existencia, una dieta fundamentalmente cárnica en un entorno en el que la caza mayor está prácticamente desapareciendo. Bueno, pues si a eso le sumamos una gripe o cualquier cosa parecida que llevaran los sapiens, bueno, pues probablemente ahí se puede encontrar
algunas de las muchas razones que pudieron dar lugar a la desaparición de esta gente. No obstante, el hecho es que cuando llegamos hasta el 10.000, gran parte de Europa está cubierta por el hielo. El descenso de temperatura ha sido brutal en todo el hemisferio norte. El cambio climático general ha sido también brutal y ha colocado a todos los humanos del planeta, los ha colocado en una posición de cuello de botella muy difícil de superar. Continúa, por favor. Todo Canadá, toda Escandinavia y gran parte de Gran Bretaña y de Rusia estaban cubiertas por las amplias capas de hielo. Como consecuencia de la congelación de tanta agua, el nivel de los mares era mucho más bajo que el actual y gran parte de las plataformas continentales quedaban al descubierto, emergiendo así puentes que unían Siberia con Alaska por el estrecho de Bering, o China con Japón, o Indochina con Indonesia, o el sur de Inglaterra con Francia, etc. Gracias, Paco. Mercedes, continúa tú. Por debajo, es decir, más al sur, de los hielos y glaciares de Eurasia se extendían amplísimas tundras y estepas frías que abarcaban la mayor parte de Europa y Siberia. Había muy pocos árboles, pero la tundra y la estepa estaban cubiertas de hierbas y alimentaban una gran cantidad de herbívoros, sobre todo en las fértiles llanuras del oeste de Europa central y oriental y de Siberia occidental. Ahí ya os pasaré el artículo de lo que es el paisaje de la tundra para los que no lo conozcáis. Nos dice el artículo, dice, es un bioma que se caracteriza por un subsuelo helado, falta de vegetación arbórea y en todo caso de árboles naturales, lo cual se debe a la poca heliofanía, manera elegante que tienen los biólogos de decir que hay poco sol, y al estrés del frío glacial. Los suelos que están cubiertos de musgos y líquenes son pantanosos, con turberas en muchos sitios, se extienden principalmente por el hemisferio norte, en nuestra época, por el hemisferio norte, Rusia, Alaska, norte de Canadá, sur de Groenlandia y la costa ártica de Europa. Tenemos ejemplos de tundra. Pero cuando se produce la glaciación, lo vimos cuando estuvimos hablando de la glaciación en el primer capítulo. Una de las características de los periodos glaciales son los vientos periglaciales. Son los movimientos de grandes masas de aire que se producen en la periferia de la zona glacial, arrastrando grandes cantidades de polvo que cae en sedimentación. Ese arrastre de grandes cantidades de polvo es, entre otras causas, digamos, es una de las múltiples causas de la formación de lo que se llaman los loes, que son enormes capas sedimentarias, a veces de centenares de metros de espesor, de polvo, pero de un polvo muy peculiar, un polvo muy fino, que es altamente fértil. Es un polvo muy fértil en condiciones de humedad adecuadas. Y hay grandes zonas de Europa, en general del mundo, por ejemplo, la Pampa Argentina también tiene este tipo de formación de limos. Van a ser grandes capas fijaos todo el corte de la montaña, es todo un sedimento, indiferenciado de limo, insisto, altamente fértil, en condiciones adecuadas, porque ese mismo limo en condiciones inadecuadas, que es lo que tenemos en Israel, ¿no? Bueno, pues está ahí
a espera del siguiente cambio climático, ¿no? Probablemente Israel en el siguiente cambio climático pues sea un lugar de una extraordinaria fertilidad y unos bosques maravillosos, con una vegetación maravillosa en función de ese terreno limoso tan espectacular. Mirad, por ejemplo, en China. Estamos hablando de regiones de miles de kilómetros de polvo sedimentario acumulado en cierta medida a causa de estos vientos periglaciares. Tenemos el Loess, depósitos sedimentarios limosos de origen eólico, transportados por tormentas de polvo a lo largo de miles de años, ¿no? Son muy fértiles y tremendamente profundos. Están en distintas regiones, dice en clima árido, dice es la vegetación la que facilita su fijación. En regiones de clima frío, el polvo ha sido arrancado de bancos de limo fluvioglaciares y luego depositado sobre el manto de nieve en las regiones periglaciares. Fenómeno que al proseguirse durante los periodos glaciares del Cuaternario ha dado lugar a la formación de los grandes depósitos de hasta 300 metros de espesor en la gran llanura europea, cuya zona más fértil lo es precisamente por estar formado de este Loess. Y ahí tenemos pues, en el norte de China también la enorme meseta de Unjiang, que es la que os he mostrado antes, o en la Pampa argentina. Son zonas tremendamente fértiles, donde lo que se suele cultivar es la forma de cultivo de secano, ¿no? el secano o el barbecho, para obtener pues, óptimas cosechas. Tenemos más ejemplos. Esto lo habréis visto en muchísimos lugares en vuestros paseos por los pueblos, ¿no? Las 2/3 partes de la llanura de Alsacia son de Loess. Efectivamente. Muy bien, María. Muy bien. ¿No? Esta es una foto característica de Europa, ¿no? La mires por donde la mires, ¿no? Y es el resultado de toda esa enorme acumulación de miles de años a veces y producto del viento. Continúa, por favor, Mercedes. Enormes manadas de renos migraban estacionalmente. También había gran cantidad de bisontes, caballos salvajes, toros salvajes, bueyes almizcleros, alces y antílopes saiga, así como jabalíes y ciervos en las regiones algo arboladas. Entre los animales abundantes se contaban 2 gigantes hoy desaparecidos: el rinoceronte lanudo de casi 2 metros de altura y el mamut, elefante lanudo de 3,5 metros de altura. Los predadores, leones, leopardos, lobos y zorros encontraban amplia oportunidad de saciar su hambre en las grandes manadas de herbívoros. Las cavernas servían de madriguera a ciertos animales, como el temible oso de las cavernas, y en los ríos abundaban salmones y truchas, lucios, anguilas y otros peces. En conjunto se trataba de un mundo frío y difícil, pero pletórico de oportunidades para los cazadores. Un mundo frío y difícil, claro, pero pletórico, ¿no? de oportunidades para quien estuviera en condiciones pues, de poder aprovecharlas, ¿no? Juanra, ¿tienes el texto por ahí? He dicho sí. Muy bien, avante. ¿Vale? El entorno se trataba muy frío, eso lo habíamos leído, ¿no? Sí. El conjunto se trataba de un mundo frío, difícil, pero pletórico de oportunidad para los cazadores. Los humanos y el Pleistoceno superior. El Homo erectus pleistocénico o pleistoceno medio había ido evolucionando. En Bascom, Inglaterra, Steinben, Alemania, Aragón, Francia,
Petralona, Grecia, se han encontrado cráneos de hace unos 250.000 años que en cierto modo son intermedios entre el Homo erectus y el Homo sapiens. Bueno, hoy sabemos que esto no es así, ¿no? Ya nos lo hemos estudiado y ya nos lo sabemos, ¿no? Que nosotros no tenemos nada que ver, nosotros venimos de África, no tenemos nada que ver con los antiguos habitantes europeos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver es que, de alguna manera, las distintas líneas evolutivas de los homos van más o menos en la misma línea, ¿no? Por eso se pueden hacer confusiones de este tipo hasta que solo puede develar la genética, ¿no? Cuando al final haces el estudio, ¿no? Adelante. Desde comienzos del Pleistoceno superior, hace 100.000 años, se encuentran ya restos unívocos de Homo sapiens en diversos lugares de Europa, África y Asia. Los humanos que vivían entre hace 100.000 y hace 40.000 años, cuyos restos fósiles se han conservado, han sido caracterizados como formando una subespecie de la especie humana, subespecie llamada Homo sapiens neanderthalensis, por el antiguo nombre del Neandertal, es decir, del valle del río Neander, en Alemania, donde se encontraron los restos de un tal individuo. Pero fijaos cómo en 1983 el conocimiento de la época, ¿no?, hacía creer que los sapiens actuales eran descendientes de una línea evolutiva del Neandertal. Y sabemos a partir de 1997, recién, que es cuando se hacen los estudios que hoy ya manejamos, a partir del 97 sabemos que nosotros con los neandertales no tenemos nada que ver. Continúa, Juanra. Los humanos neanderthalensis, o neandertales para abreviar, eran de constitución compacta, al mismo tiempo más bajos y más fornidos que nosotros, quizá parecidos en el cuerpo a los actuales esquimales. Sus cráneos ya tenían la misma capacidad que los nuestros, es decir, unos 1.500 centímetros cúbicos, pero su forma era algo distinta. Las cejas de los neandertales eran muy salientes, pues sus cráneos presentaban una protuberancia ósea continua debajo de ellas. La frente era huidiza y el cráneo estaba como aplanado por arriba. Pero la cabeza era larga y su cerebro era tan grande como el nuestro. Los neandertales ya pensaban y hablaban, aunque bastante más tosca y lentamente que nosotros. Ya enterraban a sus muertos y su cultura lítica, la musteriense, representa un tal progreso sobre la anterior. Detente un momentito, Juan. Sí. Vamos a ver cómo eran estos neandertales que se parecían más a ET que a nosotros. ¿Y a nosotros? A ver. Tenemos el nivel trófico. Esto es un equilibrio maravilloso, el equilibrio maravilloso de la vida, ¿no? El suelo se descompone, produce los gusanitos, los honguitos de los que viven todas las plantitas, que se comen los herbívoros y los mosquitos voladores y todos estos que a su vez se comen las ranas y tal, y luego pues llegamos nosotros y nos los comemos a todos los anteriores. Y si son de jabugo, más. Mejor. Aquí tenemos otro ejemplo de restos glaciales. Recordad esta infografía y recordad que el Homo sapiens probablemente se separó del Rhodesiensis, según sabemos hoy, allá por el 300.000, pero no salió de África, o al menos de Oriente Próximo, hasta el 100.000, ¿no? Es decir, probablemente el salto evolutivo
se produjera, o uno de los más importantes saltos evolutivos se produjera en el 300.000 en África, pero sin embargo el Sapiens no saldría de África, seguramente expulsado por condiciones climáticas adversas, hasta el 100.000. Aquí tenéis a vuestro primo más antiguo, el Australopithecus, el Afarensis. Aquí tenéis al Habilis, Australopithecus habilis. Otra imagen, otra reconstrucción del habilis. Mirad el prognatismo y los tremendos arcos encima de los ojos. El Erectus. Vais viendo el cambio, ¿no? Vais viendo cómo va progresivamente, van adquiriendo un parecido cada vez mayor con nosotros, ¿no? Este tiene el mismo pelo que un amigo mío. Aquí tenéis la comparación de Sapiens y Neandertal, ¿no? Veis la diferencia entre los arcos encima de las cejas. En general, digamos que el Neandertal tiene una estructura ósea mucho más robusta, ¿no? que nosotros. Nosotros somos más frágiles. Aquí tenemos una comparación, una visión de lado del Neandertal. ¿Veis cómo el cráneo del Neandertal, decíamos, es más alargado que el nuestro? Nosotros tenemos la frente más alta. Nosotros tenemos la frente más alta y la cabeza más redondeada, y ellos tienen la frente, lo que dice el autor, la frente huidiza y el cráneo alargado. Aquí tenemos una recreación de una niña neandertal. Fijaros el tremendo poderío de esos arcos en las cejas. Menudo cabezazo tenía que dar esta señora. Aquí tenemos una comparación de los dos cráneos. Veis cómo aparentemente, inclusive uno podría decir, bueno, tiene mayor capacidad, ¿no? Tiene mayor capacidad craneal, o parece una mayor capacidad craneal inclusive el Neandertal. Sin embargo, toda su estructura ósea es claramente diferente, es mucho más fuerte, es otra cosa, es una especie humana muy diferente a la nuestra. Bien, pues esos grandes cambios, siendo que ambos venimos del Rhodesiense, tanto los neandertales como los sapiens provenimos del Homo rhodesiense, evidentemente el Neandertalis se separa del Rhodesiensis de forma diferente a nosotros, en una época diferente, y toda la vida del Neandertalis se hace en Europa, mientras que el Rhodesiensis permanece en África y da lugar a nuestra subespecie. Jorge, ¿se sabe si hay alguna diferencia en cuanto a piezas dentales? No se te oye, Juan. Juan, no se te oye. ¿Se conoce alguna diferencia en cuanto a las piezas dentales de las diferentes ramas de nuestros ancestros? Sí, eso está súper estudiado, claro. Sí. O sea, sí las hay, ¿no? Sí, claro. Y muchas. Sí, muchas. Son diferencias dentales que muestran, por ejemplo, diferentes adaptaciones a tipos de alimentación. Claro que sí. Desde la afarensis en adelante, las piezas dentales son un elemento fundamental. En este caso, por ejemplo, este fósil humano que estáis viendo en este artículo de la BBC
de 2018, por ejemplo, ¿no? Y en este caso estamos viendo los dientes de un fósil encontrado en, creo que es en Oriente Próximo, ¿no? Es en alguna cueva, a ver si lo encuentro. A ver si encuentro dónde es la cueva de Melcilla en Monte Carmelo, esto ahí en Israel. Es precisamente los dientes, que es lo que se ha encontrado, ¿no? Es precisamente los dientes lo que permite decir que este señor es un sapiens. Precisamente los dientes. Es uno de los elementos característicos, pero no el único, claro, no el único, son muchos los elementos característicos. Pero en este caso es la dentadura. Y en este caso lo sorprendente es que este sapiens vivía en Monte Carmelo en el 185.000, ¿no? Cuando hasta ahora creíamos que esto no había ocurrido hasta el 100.000, ¿no? Esto demuestra, bueno, pues que a medida que la investigación va avanzando, se van encontrando restos y se permite datar restos cada vez más antiguos. Por eso yo en la gráfica anterior os dibujaba esta rayita, decía, esta cueva de Skull, ¿no? Este descubrimiento coloca el sapiens saliendo de África, pues bastante antes de lo que se suponía. Al menos no de forma, a lo mejor no de forma masiva, como ocurrió después, a partir del 80.000, pero sí ya había sapiens que habían salido de África, ¿no? Y sí, las piezas dentales son un elemento fundamental. Jorge. Sí, continúa, Tony. Si vuelves al diagrama ese de la distribución geográfica, sí. Que se ve que sobre 1,5 millones de años el ergáster que había evolucionado de la bilis se va hacia Asia y se va hacia Europa. Sí. Yo vuelvo a lo de la teoría eurocentrista de la evolución, que todavía hoy, a pesar de que ya está demostrado que venimos de África, pervive mucho, como cuando vemos, por ejemplo, el tema del arte. El mejor arte paleolítico está en Europa. El mejor en Europa. Cuando arte paleolítico hay en todos lados. Es esta frase que acabamos de leer, que dice: en escultura lítica, la musería se representa un notable progreso respecto al anterior. Cuando estudian la industria lítica que ha habido, siempre que hay una mejora que aparece en África, aparece en Europa, pero aparece en todos lados. Miles de años después. Claro. O sea, siempre los avances tecnológicos pues, vinieron del ergaster, que se va hacia Europa, vinieron del rhodesiensis, que se va luego también hacia Europa, y por último el Homo sapiens que la escampa a los 4 lados. Claro, sin duda, Tony, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que esa es la injusticia que tiene la ciencia. Es mucho más fácil hacer ciencia al lado de casa con un cafecito que irse a una cueva en Kenia, ¿no? a hacer un descubrimiento. Claro, en Europa la investigación arqueológica ha sido intensa en todo el siglo XIX. ¿Y sabéis de la mano de qué? De la mano del ferrocarril. El ferrocarril y la minería, que tiene su gran explosión en el siglo XIX, es lo que pone a los geólogos y a los ingenieros ante el descubrimiento masivo, ¿no? De fósiles, de cosas, claro, pues a medida que van excavando y que van sacando cosas, van apareciendo, claro, todo eso en África, en el sudeste asiático, tal, claro, todo eso ha llegado un siglo después, ¿no? O siglo y medio después. Entonces, claro que el descubrimiento
en África y en Asia, y no hablemos en América, está tremendamente atrasado en comparación con el nivel de estudio que hay en Europa, claro. Por eso, además, todas estas industrias líticas tienen nombres europeos, ¿no? Es decir, la técnica no sé qué es la técnica del nombre de un pueblo francés o del nombre de un pueblo alemán, ¿no? Y cuando aparece esa misma técnica en otro lugar del mundo, pues algunos tienen hasta el primer movimiento de aplicarle el mismo nombre, ¿no?, que se le aplicaba en Europa a la técnica, ¿no? Sí, pues es ese eurocentrismo del que no somos capaces de despegarnos todavía, sí, efectivamente, Tony, muy bien traído. Estaba leyendo Mercedes, ¿verdad? Estaba leyendo yo. Ah, no, perdona, Juanra, sí, disculpa. Y me llamas Mercedes ahora, pues. Es verdad. Estabas leyendo tú. Termina el párrafo, Juanra. Vale. En las cuevas de Sur, en el Monte Carmelo de Israel y de Kefat, Líbano, se han encontrado restos óseos de individuos intermedios entre los neandertales y nosotros, Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Estos restos datan de hace unos 40.000 años. Desde hace 40.000 años hasta hoy, solo nos han llegado restos fósiles humanos de nuestras propias subespecies. El cuerpo se ha hecho más esbelto, la frente ha tomado una posición casi vertical y la protuberancia ósea supraorbitaria ha desaparecido. Esta protuberancia ósea es lo que ha desaparecido en estos últimos cambios, ¿no? Adelante. Estos humanos eran físicamente indistinguibles de nosotros. Pensaban y hablaban con la misma facilidad y rapidez que nosotros. A partir de su aparición, el progreso cultural se acelera enormemente. Vale, no sabemos qué pasó, gracias Juanra, no sabemos qué pasó a partir del 100.000, no sabemos qué pasó, sabemos que hay un cuello de botella, sabemos que el número de sapiens en el mundo desciende de forma dramática, sabemos que apenas quedarían 2.000 personas, 1.000, 2.000 personas de sapiens, ¿no? Y lo que sí sabemos es que en el momento en el que estos sapiens empiezan a expandirse por Europa, a partir del 80.000 se produce el gran salto cultural. Probablemente porque ese cuello de botella que vemos ahí grafiado de manera tan dramática, probablemente porque ese cuello de botella pusiera a la especie ante un salto, ante el último salto evolutivo y gran reorganización del cerebro. Juan Viñoles, continúa tú, por favor, la lectura. La época de los neandertales ocupa el Pleistoceno superior hasta hace 40.000 años y se conoce con el nombre de Paleolítico Medio. El resto del Pleistoceno superior, desde hace 40.000 hasta hace 10.000 años, se denomina Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior es, por tanto, la segunda mitad de la última época glacial. Antropológicamente está caracterizado por la presencia exclusiva de los humanos modernos, Homo sapiens sapiens, en el mundo. ¿Qué había pasado con los anteriores, con los neandertales? Probablemente algunas poblaciones progresivas de neandertales habían evolucionado más que las otras, dando lugar a los Homo sapiens sapiens hace unos 40.000 años. Bien, hoy sabemos que esto no es así, ¿vale? Es decir, nosotros no somos descendientes de los neandertales. Adelante, Juan. A partir de este momento, estos se multiplicarían más exitosamente que los otros.
Y el probable entrecruzamiento entre ambos conduciría a la prevalencia final del tipo nuevo cada vez más numeroso. Vale, hoy sabemos que esa especiación daba lugar a seres híbridos, sabemos que no había grandes probabilidades de cruce, sin embargo también sabemos que se produjo ese cruce, ¿no? Ese cruce se produce y hay en nuestros genes actuales pues entre un 4 y un 8% de genes probablemente neandertales, ¿no? Pese a esa altamente improbable posibilidad de cruce. Continúa, Juan. Perdona, Jorge. Di, Tony. No, a ver si... yo es que en eso tengo una duda. A ver, si hubiese dado lugar a individuos no fértiles, no hubiese habido transmisión genética. Entonces, si tenemos un 3, un 4, un 2%, algunos humanos actuales de los neandertales, es porque esa carga genética viene por descendencia. El hecho de que dos subespecies den lugar a híbrido, no quiere decir que toda la descendencia sea estéril. Digamos que en las probabilidades de cruzamiento, ¿no? Hay muy pocas probabilidades de que se pueda dar una descendencia fértil. Pero eso no quiere decir que no se dé, ¿vale? Quiere decir que está muy acogotado. Entonces, a lo mejor de cada 1000 cruces, pues uno da descendencia, ¿no? Descendencia fértil, estamos hablando. Y el resto, pues, es híbrido, es infértil. Yo lo he entendido en ese sentido, digamos, como los dos mecanismos de hibridación y de introgresión que permiten el cruzamiento entre especies diferentes o entre subespecies, ¿no? En el vídeo, además, ahora que lo recordáis, quiero también que tengáis claro la importancia que tiene España, nuestra patria, en todo este proceso. Porque el último reducto de los neandertales fue precisamente el sur de la península ibérica, ¿eh? Entonces, cuando os preguntéis por qué razón España OE tiene tanto éxito por ahí, bien, pues sepáis que por ahí debe haber quedado algo que, que todavía tiene su peso. Estaba leyendo Juan, sigue Rosa, por favor. De todos modos. De todos modos, la población humana de aquellos tiempos siempre fue muy reducida. En el Paleolítico Medio, seguramente no habría mucho más de 1 millón de humanos en el planeta, todos o casi todos ellos neandertales. Durante el Paleolítico Superior, la población de humanos modernos se fue haciendo más numerosa, pero incluso al final del periodo, hace unos 10.000 años, todavía no habría mucho más de 5 millones. La vida de los humanos del Pleistoceno superior era breve y raros eran los individuos que llegaban a los 30 años de edad. Multitud de azares y peligros acechaban por todos lados, incluido el frío notable que hacía. Muchas de las manos cuyas huellas, pintadas en negativo, sobre las cavernas del Paleolítico Superior han llegado hasta nosotros, presentan mutilaciones de dedos, posiblemente debidas a su congelación por el frío. Por otra parte, todavía no conocían muchos de nuestros actuales achaques. Entre los miles de dientes de esta época no se ha encontrado una sola caries. Fijaos, aquí tenéis el dibujo, aquí tenéis varias fotos, ¿no? de negativos, ¿no? Y muchas de ellas, curiosamente, con amputaciones clarísimas, ¿no? en las extremidades. Con respecto... yo he leído una teoría que es un poco distinta a la de que en la época ponían a pintar a las tullidas y tullidos, que es que era signos de comunicación. O sea, que el hecho de que estuviesen dedos cortados más tenía que ver con que era un lenguaje simbólico.
¿Te refieres a que era el artista de...? Que no eran, que no es que pintaban los tullidos, sino Sí. que está hecho con intención, con intencionalidad. Puede ser, puede ser. Vaya uno a saber, ¿no? cuáles son las razones de la interpretación. Pero bueno, mirad qué dentadura tenía nuestro abuelo, ¿no? El de Monte Carmelo, ¿no? Ya quisiera yo tener esos molares ahí. Con esa potencia ahí. Bien. Víctor Romaní. Avanti, que no lees desde el año pasado, Víctor. Los modos de vida. Los humanos del Paleolítico Superior vivían de la recolección y de la caza. Seguramente su modo de vida no difería del de los cazadores-recolectores de nuestro siglo, tales como los San bosquimanos del desierto del Kalahari o los aborígenes australianos. Detente un momentito, por favor. Nos dice, los humanos del Paleolítico Superior vivían de la recolección y la caza. Seguramente su modo de vida no difería del de los cazadores-recolectores de nuestro siglo, como los San, los bosquimanos o los aborígenes australianos. Leyendo a Levi-Strauss, estuvimos viendo otros recolectores, más que cazadores, pobrecitos, los Nambiquara. Y sí, pobres, eso ya hubieran querido tener algo para cazar, ¿no? Los pobres Nambiquara. que más que un pollo que pasara por ahí volando, pues no te podías. Tampoco es que había gran cosa. Y nos habla el autor de los australianos y de los bosquimanos. He intentado encontrar documentación sobre los aborígenes australianos. Ya no hay, ¿vale? Australia es un país que ha sido enculturado y cualquier aborigen australiano hoy escucha la misma música horrenda que suena en nuestros polígonos en España o en Nueva York. No hay, ya no quedan aborígenes australianos, salvo los del folclore, ¿no? Que se vistan de sevillana y vayan a irse a alguna cosa. Bien, no me cansaré de recomendaros una película maravillosa donde las haya, que es esta de Nicholas Roeg, que se llama Walkabout. Es una obra de arte, donde en los años 70, esta película creo que es del año 71, en los años 70 el director pues cuenta una historia de dos niños que se pierden en el desierto y que son ayudados por un aborigen australiano. Toda la historia es la historia de compañerismo alrededor de estos tres críos, ¿no? Es una película muy bella y donde creo que se puede ver muy bien el estilo de vida y la filosofía profunda de estas poblaciones. Nicholas Roeg aquí demuestra un gran sentido artístico y un profundo respeto por la cultura local. Y aparte de eso, me gustaría compartir con vosotros imágenes de los bosquimanos, porque creo que es realmente algo asombroso. Cuando estudiábamos a los Nambiquara con Levi-Strauss en Tristes Trópicos, decíamos que era gente, lo que nos había impresionado era la parquedad de su vida material, la austeridad, diríamos, de su vida material, pero sin embargo en los Nambiquara no veíamos pobreza. Lo recordáis, ¿no? Es decir, los Nambiquara era un grupo no solamente los Nambiquara, sino otras tribus que también vimos ahí en la selva brasileña, podían vivir de una manera muy parca y en un contacto con la naturaleza rayano, con la supervivencia, pero pobreza no se veía. Pues bien, en los bosquimanos tampoco. Es un pueblo cazador-recolector de una enorme belleza humana, organizativa, comunitaria. Es algo muy especial.
me gustaría compartirlo con vosotras. Fijaos el tipo humano, la piel, la belleza en general de gente sana, feliz, sin... Ahí está este hombre con una lanza, una jabalina, bebiendo agua de las raíces. Aquí no existe en estas fotos, o yo no soy capaz de ver en estas fotos nuestros conceptos de pobreza, los que nosotros manejamos. No tiene nada, es otra cosa. Aquí han cogido un huevo de avestruz y se lo van a beber. Hay otra foto que no me he acordado. Ah, mira, sí, aquí viene a continuación. Sí, le hacen un agujerito al huevo, ¿no? Igual que nuestra abuela le hacía el agujerito al huevo para dárnoslo a beber, ellos lo hacen igual, pero a lo bestia, con el huevo de avestruz, ¿no? Aquí tenemos a... Esta foto es muy parecida a la escena que subió Pilar de los oportunistas estos que iban a robarle la comida a los leones, ¿os acordáis, no? La semana pasada o la anterior, ¿no? Una escena de cacería similar, ¿no? Ahí encendiendo el fuego. Su tipo de cabaña, una cabaña hecha con ramas y cubierta de maleza, aquí en construcción, construyendo la cabañita, haciendo el fuego. Este ya va con Lacoste, como cualquiera de nosotros, y la niña con la Rebeca y la faldita. Mirad toda la colección de botellitas de tierra de colores preparada para vendérselas a los guiris cuando llegan a sacarse la foto con los bosquimanos, ¿no? Very typical Bushman, ¿no? Haciendo el fuego. Mucha agua oxigenada ahí en ese pelo, me parece. Mirad qué belleza. Qué niños. Pero no es los niños, es la mirada transparente del anciano, de la gente mayor. Es un concepto de vida radicalmente diferente al de nuestras poblaciones excluidas. Bien, todo esto os lo dejaré, creo que es un buen recuerdo de nuestros primos los bosquimanos. Decíamos, los humanos del Paleolítico Superior vivían de la recolección y la caza. Seguramente su modo de vida no difería del de los cazadores-recolectores de nuestro siglo, tales como los bosquimanos del desierto del Kalahari o los aborígenes australianos. Continúa, por favor, Víctor. Los etnólogos que han estudiado la vida de estos pueblos han constatado una serie de uniformidades
que probablemente también se daban entre los cazadores y recolectores prehistóricos. Las poblaciones de recolectores-cazadores normalmente están divididas en clanes de unos 30 individuos unidos entre sí por lazos de parentesco, matrimonio o amistad. Cada clan consta de unas pocas familias formadas básicamente por un cazador, su mujer o sus mujeres y sus infantes. Es el mismo esquema que hemos visto en Brasil, ¿no? Es decir, este criterio de cazadores-recolectores funciona de la misma manera. Son pequeños clanes de gente, pues, bueno, que va viviendo y haciendo su familia alrededor de esto. 30 individuos y es una cosa importante. Adelante. El clan se establece provisionalmente en un punto favorable y monta allí su campamento base, donde permanecen las mujeres y los infantes, y desde el que se emprenden las cacerías y recolecciones. Al cabo de unas semanas, agotados los recursos locales, se cambia de lugar el campamento y así sucesivamente. En ciertas épocas del año, muchos clanes distintos se reúnen durante una temporada intercambiando regalos y noticias, cotilleando, buscando pareja, cambiando de clan los descontentos y, en general, practicando una intensa vida social. Luego se separan y cada clan sigue su camino. ¿Vale? Si en los cambios de estación se juntan, se vuelven a encontrar, intercambian productos, armas, regalos, pareja, el que se peleó con el jefe se cambia de clan, la chica que no encuentra novio pues se cambia de clan, se va al clan de al lado, a ver si la miran con mejores ojos, ¿no? Es decir, pero fijaos que de alguna manera es un tipo de vida comunitaria en el que, lo hablábamos la semana pasada, es impensable una estratificación social. Es impensable, ¿sí? Porque cada persona de estas vive principalmente de lo que ha cazado, lo que ha recolectado. Tú no le puedes, ni le puedes condenar a la explotación porque se va. Simplemente se va. Es decir, vamos a ver, si esta gente forma parte del grupo o se queda en el grupo en el que está, en la medida en la que estar en el grupo pues le reporta algún beneficio, le trae seguridad, tiene a los amigos, tiene la familia, está a gusto, sí, pero en el momento en el que deja de estar a gusto, pues o hace fogón aparte con 2 amigos más y se va del grupo, ¿no? O se añade a un tercer grupo con el que se cruce y ha acabado todo. Es decir, son formas de vida en las que no cabe una explotación más allá de la psicológica que se pueda dar, ¿no? Del maltrato que se puede dar de un maleducado con respecto a otro, pero dentro de cierto orden, claro, porque si se pasa de rosca, como decía Rousseau en el contrato social, a ver quién es el que es capaz de cerrar los ojos a la hora de dormir. ¿Vale? Si cuando no estamos en una situación de violencia organizada, con una especialización de los matones, a ver quién es el que se atreve a maltratar a otro del grupo, no vaya que por la noche o en una expedición de cacería alguien se equivoque a la hora de disparar la flecha, ¿no? Y te toque a ti, ¿no? Es decir, es muy difícil conseguir dosis de explotación como las que nosotros conocemos en una sociedad de este tipo, por no decir que es imposible. ¿Vale? Adelante, Víctor. Normalmente se da la división sexual del trabajo. Las mujeres recolectan los frutos, tubérculos y otros alimentos de origen vegetal, así como los lagartos y otros animaluchos, mientras los hombres tratan de cazar animales más grandes. Cuando uno de ellos logra cazar una presa, no la consume, sino que la trae siempre al campamento base, donde se distribuye entre todos los miembros del clan según normas y tradiciones más o menos complicadas. Vale, esto es importante, ¿vale? La producción, la obtención de los bienes que necesita el grupo es comunitaria. Y yo cojo caza o recolección no para mi consumo. No es para mi consumo, es para el grupo. Sí, yo todo lo que recolecto
o todo lo que cazo, lo llevo por la tarde al grupo, se coloca en el centro y se redistribuye. ¿Según qué criterio se redistribuye? Esa es otra historia, pero serán criterios bastante igualitarios, porque habrá unos que hoy están enfermos o les duela el pie, o que hayan pinchado con una espina y no puedan salir a cazar y hoy tengan que comer de lo que cazaron o recolectaron los otros del día anterior. Mañana hay una que está preñada y no puede salir a recolectar, pero come de lo que han recolectado las que no están preñadas. Los niños igual, es decir, es un sistema de producción comunitario en el que se redistribuye desde un centro común hacia todos los miembros del clan. Hay un libro muy bonito que os he colgado entre los materiales suplementarios o complementarios para quienes queráis profundizar un poquito, que es Jefes, Cabecillas y Abusones, de Marvin Harris. Es un ensayito muy cortito, que son 30 páginas o 40 páginas, que lo tenéis junto con la bibliografía que os he colgado las semanas anteriores, ¿vale? Ahí se ven muy bien los criterios, los distintos criterios de aportación al común y de redistribución. Y cómo esos criterios de redistribución en estas sociedades de recolectores y cazadores dependen del prestigio personal. El ser jefe no es porque yo mando, no es porque lo he heredado de nadie, es porque soy el que trabaja más, soy el que corre más, el que expone más su vida a la hora de traer comida, y soy el que me esfuerzo más y soy el gran motivador. Lo veíamos con los Nambiquara también en Levi-Strauss. Es decir, ser jefe es una carga pesada. Es una carga pesada, que lógicamente tiene sus recompensas. Tiene sus recompensas en el honor, tiene sus recompensas a la hora de elegir pareja, tiene muchas recompensas, ¿no? Inclusive puede tener el privilegio de la poligamia. Pero también es una carga muy pesada y hay que dar el do de pecho en cada cacería cuando se es el jefe, ¿no? No se es jefe simplemente porque me nombró mi padre, ¿no? Como en otras sociedades, como las nuestras, ¿no? Ser jefe en una banda de recolectores es una tarea pesada y riesgosa, ¿no? Continúa, por favor, Víctor. No existe la propiedad privada, ni hay lugar para acumular bienes materiales, pues los clanes migran constantemente y con cargar sus infantes más pequeños y sus mínimos implementos o armas ya tiene bastante. Sin embargo, se considera que cada clan tiene especiales derechos sobre ciertas zonas o rutas que constituyen su territorio. Gracias, Víctor. Sara Riera. Entre los cazadores-recolectores no hay autoridades, ni jefes oficiales, ni justicia penal, ni nada que se parezca a un Estado. Pero hay ceremonias y danzas rituales y tradiciones comunes que contribuyen a mantener la cohesión de los grupos. A veces hay también chamanes o hechiceros, expertos en concitar las fuerzas oscuras de la naturaleza y en ahuyentar los espíritus y las enfermedades. Los humanos del Paleolítico superior seguramente vivían así también. En las zonas tropicales de África y Asia se alimentarían básicamente de vegetales, constituyendo la carne un complemento irregular, tal y como ocurre aún ahora, en la escasa medida en que aún quedan tales recolectores cazadores. En las zonas más frías de Eurasia, sin embargo, la nieve cubría los suelos durante una gran parte del año, por lo que tendrían que alimentarse básicamente de la caza. Eso no sería un gran problema. Los últimos cazadores-recolectores que aún quedan hoy día están confinados a áridos desiertos, como el Kalahari o el australiano, mientras que durante el Paleolítico superior las tundras y estepas de Europa y Siberia eran un hervidero de manadas de grandes herbívoros. Es decir, si un bosquimano es capaz de vivir en el desierto del Kalahari, seguro que también se las apañaba muy bien persiguiendo mamuts en la tundra siberiana, ¿no? Adelante.
La organización social sería igual a la antes descrita, sin autoridades formales, aunque probablemente el cazador más experimentado y más viejo tendría un prestigio especial. No hay que olvidar que la mayoría de los individuos eran jóvenes, pues la vida era breve, aunque algunos alcanzasen una edad más avanzada. Dada la fría temperatura, tenían necesidad de vestirse con trajes de pieles y de cobijarse en chozas o tiendas hechas también de pieles. En algunas zonas calcáreas de Europa sudoccidental, en que abundan las cavernas, estas fueron también utilizadas como residencias temporales. Gracias, Sara. Alfonso, ¿te apetece leer? Sí. Adelante. Las habilidades. El gran cerebro de los humanos del Pleistoceno superior hacía posible una coordinación sensoriomotriz todavía más precisa que la de los homínidos prehumanos. Además, el uso del lenguaje permitía una más fácil y explícita transmisión de las habilidades adquiridas. La habilidad más fácil de reconstruir es la habilidad de trabajar la piedra, debido a la enorme cantidad de instrumentos líticos que se han conservado. Los clanes llevaban una vida nómada, y cuando cambiaban de campamento base, con frecuencia dejaban allí tirados los instrumentos de piedra que habían fabricado, pues eran pesados y el trabajo de transportarlos era aún mayor que el de fabricarlos de nuevo en el punto de llegada. Los homínidos prehumanos habían producido unos instrumentos líticos polivalentes, llamados hachas de mano, que servían un poco para todo, aunque no estaban óptimamente adaptados a ninguna función determinada. Los neandertales eran mucho más habilidosos y conscientes de las diversas funciones a realizar. Producían implementos líticos especializados de unos 60 tipos distintos. ¿Os acordáis el vídeo de Atapuerca que os dejé, ¿no? Con la cantidad de herramientas que los tíos sacaban de un trozo de piedra, ¿no? Adelante, Alfonso. Cuchillos para cortar la carne, raspadores para limpiar las pieles, punzones para perforar, puntas de lanza o venablo, etc. Los Homo sapiens sapiens o cromañones todavía especializaron más su utillaje, llegando a producir unos 100 tipos diferentes, y abarcan todos los anteriores y otros nuevos, entre los que destaca el buril, implemento acabado en un ángulo fuerte y cortante que permite hendir y trabajar otros materiales, como el hueso, el asta y el marfil, produciendo así otras herramientas. El buril es... ¿Alfonso? ¿Qué te ha pasado? Humanos se habían limitado a producir un solo... Espera, que se te ha ido la voz. Decías, ¿el buril? El buril es la primera máquina herramienta. Una herramienta para producir otras herramientas. Una herramienta para producir otra herramienta, ¿no? El buril es una pieza, una herramienta que nos sirve para construir con otros materiales las otras herramientas que vamos a fabricar. Adelante, Alfonso. Los homínidos... Bueno, Alfonso ya ha leído bastante. Gracias, Alfonso. Juan Piquera, sigues tú. Los homínidos prehumanos se habían limitado a producir un solo instrumento, un hacha de mano, a partir de cada nódulo de pedernal. Ahora, a partir del mismo nódulo o núcleo, por finas y hábiles percusiones, se obtienen múltiples lascas, de la forma deseada, que convenientemente trabajadas se convierten en otras tantas herramientas. Esta técnica típica de la cultura musteriense de los neandertales exige ya un fino control de la forma final del implemento deseado. Los cromañones llevan todavía más lejos este refinamiento técnico, empleando martillos de distintos materiales, piedra, madera, hueso, asta, y alternando la percusión directa con la percusión indirecta, para producir lascas delgadísimas y regulares, más largas que anchas, llamadas cuchillas. Con esto se obtiene un óptimo aprovechamiento de la materia prima, especialmente interesante en las zonas pobres en pedernal. De un solo nódulo de pedernal pueden obtenerse hasta 50 cuchillas, que a su vez, convenientemente terminadas, se convierten en buriles, punzones, raspadores, cuchillos, puntas de venablo, etc. Esta técnica es complicada. La producción de una sola cuchilla quiere elegir un nódulo adecuado,
desbastarlo previamente y luego aplicar cientos de pequeños golpes certeros de 8 tipos diferentes. Solo un maestro artesano sería capaz de dominarlo. No hay duda de que entre los cromañones había maestros artesanos. Vale, sí, cuando llegamos a este nivel de desarrollo lítico, de la técnica de producción lítica, probablemente ya estamos ante una comunidad que, aunque sea de cazadores-recolectores, igual que hay uno especializado en el chamán, en curar y en hacer las predicciones del futuro, ¿no? Por más de que siga cazando y siga recolectando como todos los demás, digamos, que esté especializado en la magia no quiere decir que eso le inhiba de tener que compartir las tareas de producción material. Bueno, pues seguramente también hay gente ya especializada en la producción de herramientas que requieren una enorme destreza y un aprendizaje de años, ¿no? Amalio, continúa tú, por favor. Tanto la piedra como la madera son demasiado quebrados para realizar pequeños implementos puntiagudos o ganchudos como agujas, anzuelos, arpones, etc. Pero con la ayuda del buril era posible producirlos a partir de los huesos de los herbívoros, de las astas de los renos y ciervos y del marfil de los colmillos de los mamuts. Es decir, el buril le va a permitir al hombre del Paleolítico superior producir una serie de herramientas a partir de cosas más blandas, como son el marfil, los huesos o la madera, y poderse dotar de un montón de herramientas, como por ejemplo un arpón, cosas muy complejas, que antes solamente en base a piedra pues no era posible hacer, ¿no? Adelante, Amalio. El disponer de cuchillos, punzones y agujas permitía cortar las pieles de los animales cazados en trozos adecuados, perforarlos y coserlos con tendones, crines, pelos o fibras vegetales. Los Homo erectus que se aventuraron hasta Beijing, en China, seguramente se cubrían con pieles a modo de tocas caspas. Pero fueron los neandertales del Pleistoceno superior los primeros en fabricar vestidos, lo que les permitió arrastrar los fríos de la glaciación y avanzar hacia el norte. Las agujas de los cromañones perforaron su diseño y sus otros implementos son síntomas seguros de su avanzada habilidad en la confección de vestidos de piel. Esto les permitió ir todavía más lejos que los neandertales, extendiéndose por todo el planeta. A ver, que pase. Seguramente en pos de los rebaños de los renos. Llegaron a atravesar las zonas heladas del estrecho de Bering y Alaska, para extenderse luego por toda América. Figuritas femeninas de barro de esa época, descubiertas en Malta, Siberia, representan mujeres completamente vestidas en una especie de anorá, con capucha incluida. Detente un momentito, Amalio. Aquí tenéis un ejemplo de anzuelo y de aguja, ¿no? Ya estamos ante esto es del periodo solutrense, estamos en el 20.000, ¿vale? Del 20.000 al 10.000. Sí, fijaros la antigüedad que tiene la pieza, la precisión que tiene el anzuelo y la calidad de la aguja. Aquí tenéis una flauta. Está claro que a esta gente además le gustaba divertirse. Raspadores. Hablamos, si queréis, comentamos algunas cositas y pasamos a la cerveza. Contadme. Una duda. Es que tengo varias semanas ya con la intriga esa de los 1000 o 1500 humanos que existían y que salieron de África. Pero pienso yo, aparte se quedaron en África otros, ¿no? ¿O esos 1500 son el total? Entre los que salieron y no salieron. Buena pregunta.
Pilar, por lo que he leído, si el pequeño porcentaje ese que tenemos de neandertales dicen que se coge en Oriente Medio y lo tiene toda la población europea, asiática, australiana y americana, porque tanto Australia como América pasa desde Asia, pero la parte africana subsahariana no la tiene. Con lo cual, si al final ese pequeño grupo por Oriente Medio se va a escampar hacia Asia y Europa, y de ahí y de Asia a Oceanía y América, el grupo que queda en África no hibrida y no tiene ese porcentaje de... Claro. Con lo cual, algún pequeño grupo se te puede quedar en quedó, África. ¿no? O sea, no es que luego vuelven desde Europa a África, sino que... Pero son como nosotros, ¿eh? Los que se quedaron en África, no hay diferencia genética con nosotros, ¿no? Sí, somos los mismos. Solo que los que salieron de África tienen ese cruce, ese pequeño porcentaje neandertal que hay por ahí dando vueltas. José Antón levanta la mano, pero estamos en la hora de las cervezas, no hay que levantar la mano, hay que quitar el micro y coger la palabra antes de que te quite alguien. Adelante, José. Mira, una sugerencia, cuando estábamos hablando de datos... Estaba pidiendo una cerveza, no era la mano. ¿Ah, sí? Pues Pero sí, pasa usted el mismo. Mi hora de cerveza es un poquito más tarde, pero bien. No, lo decía, lo que quería aportar era que cuando estamos hablando de datos y de cómo se va construyendo el conocimiento sobre estos periodos, sometemos siempre a una duda o en función de la investigación, etcétera. Yo creo que es interesante ver cómo la construcción del conocimiento científico en torno a la mal llamada prehistoria ha estado siempre sometida a la política y a la ideología del momento. Y entonces sugiero que el que quiera verlo en algo tan próximo como son las cuevas de Altamira, vea una película de 2016 que se titula Altamira, es de Hudson, trabaja Antonio Banderas. La película no es especialmente buena, no está mal, pero es interesante sobre todo porque aparecen las interferencias que se producen cuando el Marcelino Sáenz de Santuola lanza sus hipótesis sobre la capacidad de los sapiens para hacer aquellas pinturas de las cuevas de Altamira, cómo aparecen interferencias de carácter claramente ideológico por parte tanto de la Iglesia Católica como por parte de los prehistoriadores que en aquella época se suponía que eran los más avanzados de Europa, que eran los prehistoriadores franceses, que cuestionan prácticamente durante toda la vida de Santuola, se lo cuestionaron y solamente reconocieron la entidad de sus hipótesis cuando ya murió, básicamente porque eso suponía que ese eurocentrismo que dominaba el conocimiento prehistórico del siglo XIX, de finales del siglo XIX, era tremendo, pero estaba localizado en donde había teóricamente más pinturas, que era en el sur de Francia. Entonces los propios prehistoriadores franceses cuestionan a Santuola prácticamente durante toda su vida, ¿no? Junto con la Iglesia Católica. La Iglesia lo hacía por un lado y los prehistoriadores franceses lo hacían por otro, pero los dos atacaron sistemáticamente esa capacidad de los sapiens de hacer las pinturas. Entonces, la película lo que hace es muy narrativa, es un poco la vida y el descubrimiento de la cueva de Altamira, pero es interesante para cuestionar cómo se construye conocimiento científico y cómo este siempre está sometido a la ideología y a la política del momento. Estoy seguro que la película esta Altamira supongo que estará colgada en YouTube. Jorge,